formalmente les decimos buenas tardes a todos, bienvenidos, qué alegría que se pudieran anotar y participar. También les queríamos participar que hace pocos días el Consejo Directivo nos propone el desafío de armar una charla sobre lo que está pasando en este momento, así que rápidamente nos pusimos a leer un montón y a buscar un montón de bibliografía e información para, digo, nosotros no somos expertos en pandemia, sí conocemos de sustentabilidad y responsabilidad social. Así que aceptamos el desafío y hoy estamos acá hablando de lo que nos está sucediendo con la pandemia, la sustentabilidad y la responsabilidad social. Es nuestro bautismo, ¿no? Como dar una charla online, así que si nos equivocamos en algo, si nos sale mal, ayúdennos a sortear la dificultad y discúlpennos también. Y así que bueno, lo que les queríamos decir era un poco cómo iniciar la charla, ¿no? Nuestro presente cambió, todo cambió, de un día para el otro, nuestra vida cambió, nuestro presente cambió totalmente. Eso, en este tiempo que llevamos ya de cuarentena y de pandemia, que ya ha pasado la cuarentena porque vamos por los 50 y pico de días, nos hizo dar cuenta también que estaba cambiando nuestro futuro, o sea que nosotros tenemos que ir replanteándonos el rol de las empresas, el rol de la sociedad, el rol de las personas. Todos los que teníamos planeado o visión de lo que quería cada uno está en una cuerda muy, muy floja, con lo cual este replanteo nos lleva a ir analizando nuevos objetivos, nuevas estrategias, o sea, como que tenemos que repensarnos, ¿no? Y en este repensarnos, tener en cuenta lo que está sucediendo, o sea, lo que sucede no sucede porque sí y nos está afectando a todos. Entonces, bueno, vamos a ver si a lo largo de lo que vamos charlando vamos descubriendo y teniendo ideas de por qué lado nos está afectando y si podemos hacer algo para eso. Así que, bueno, una cosa que les queríamos comentar es que es importante que mantengan los micrófonos apagados, así todos escuchamos bien. Para hacer preguntas las pueden hacer por el chat. Nosotros las vamos a ir leyendo y en la medida que podamos y demás las vamos a ir contestando. Y seguramente va a quedar un espacio para preguntas y para deshabilitar los micrófonos y poder charlar un poco los que podamos. ¿Les parece? Así que bueno, ahora le doy la palabra a Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. El horario es hasta las 17 horas, en el aviso dice hasta las 18, para no cortarlo exactamente a las 17. Bueno, el tema es hablar un poco de qué entendemos cada uno de nosotros por responsabilidad social. Y para eso voy a permitirme leer la norma internacional, la ISO 26000 en su glosario, y nos dice qué es responsabilidad social. Especialmente porque, bueno, en esta investigación que hicimos de bibliografía sobre el coronavirus, sobre la pandemia, el rol de la sostenibilidad y la responsabilidad social, vemos que se dice, por ejemplo, un comportamiento socialmente responsable es acatar las normas y quedarnos en casa, excepto las actividades que estén permitidas. Realmente eso es una terminología, digamos, secular, es común, pero les voy a leer del glosario qué entendemos por responsabilidad social. Dice, es la responsabilidad ante los impactos que sus decisiones, el de la organización y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente,
mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en todas sus relaciones. Es decir, responsabilidad social, en esta definición de esta norma internacional que está legitimada por un proceso de prácticamente 5 años y que la Argentina adoptó bajo una norma, ¿no es cierto?, la norma ISO 26000 2.2010, esto es responsabilidad social, es comportarse de cierta manera. Vamos más adelante a hablar un poco de los principios generales que lo informan, o sea, no es comportarse de cualquier manera, sino con una conducta ética, con rendición de cuentas, siendo transparente, entonces, y que contribuya al desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de necesidades, de las necesidades actuales y de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, el desarrollo sostenible va a ser el que permita satisfacer necesidades, básicamente. Las actuales, ¿no? Y las de las generaciones por venir. De ahí que ese graffiti se ve por muchos lados que la naturaleza no es una herencia, sino que es un préstamo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que vamos entendiendo un poco de qué estamos hablando. Para empezar con el tema específico y teniendo en consideración estos principios generales, este concepto de responsabilidad social de una norma ISO, que vamos a ir tocando en distintos puntos de la charla, es que les leo el primer slide, que básicamente, si bien la responsabilidad social y la sostenibilidad son los nuevos paradigmas, ninguna empresa, ni país u organización se preparó para esta situación. Acá viene a cuento recordar que en esta norma internacional también tenemos el concepto de gobernanza, el concepto de diligencia. Y vamos a comentar, en 2014 el expresidente Obama se puso de acuerdo con la República Popular de China y establecieron un pacto, un tratado internacional sobre energía nuclear con Irán, etcétera, etcétera, y decidieron llevar de una manera de no generar una guerra comercial, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo también el expresidente estableció una oficina que estudiaba las futuras pandemias, ¿no? Es decir, ya en 2014 estamos hablando, se anticipaba. Obama decía en 5 años, le erró por 1 año. Lo mismo en una charla TED de Bill Gates de ese tiempo, ya se hablaba de esta posible pandemia. El tema era, la pandemia es segura, lo que no sabemos es cuándo se va a producir exactamente. Entonces, acá tenemos este concepto de gobernanza. ¿Qué pasa cuando los que gobiernan, los líderes, los que deciden en las empresas, los gerentes, los presidentes, las comisiones directivas, los directorios, llevan adelante determinadas políticas? Cuando viene el actual presidente de Estados Unidos, Trump, desarma esta oficina de prevención de la pandemia, y se pelea con China. Y los resultados están a la vista. El nuevo escenario mundial replantea objetivos bajo el eje de reconocer que somos ciudadanos del mundo. Es una oportunidad única para forjar una sociedad mundial más sostenible y responsable. Ahora el tema es ver hasta dónde o en qué punto podemos aprovechar esta oportunidad. Hay algunos signos de colaboración en el mundo científico, pero no así en las gobernanzas. Hay más de 400 patentes que están trabajando sobre la posibilidad de la vacuna, pero no hay una coordinación en la búsqueda desde el nivel de la dirección.
Estos nuevos escenarios llevan a que la sostenibilidad y la responsabilidad social se conviertan en el corazón de cada entidad. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, como decíamos recién, hablamos de mantener un capital, mantener el capital social, mantener el capital económico y mantener el ambiente. En la medida en que entendamos eso, va a ser posible realmente aprovechar esta oportunidad, ¿no? Dentro de la tragedia cuya magnitud aún no podemos dimensionar exactamente, si bien algunos datos, por ejemplo, Estados Unidos tiene 30 millones de desocupados en este momento y Brasil tiene 10 millones de desocupados. Uno de los puntos en cuanto a la profesión, la realización de reportes de sostenibilidad cada vez va a tomar más importancia, debiera tomar más importancia. Hay, según un informe de IFACA, hay 230 formas de medirlo, pero cualquiera de ellas hay algunas que son más reconocidas, como las GRI, en fin. Pero van a ser cada vez más importantes en la vida de toda organización. El segundo punto que surge es la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Como especie. El vínculo biológico de la humanidad globalizada. En primera etapa estaban los estados-nación, ¿no? Primero eran los territorios feudales, el rey con los señores feudales. Después viene el Estado-Nación, donde se unifican bajo un solo territorio. Luego vienen las corporaciones multinacionales y ahora estamos en la etapa de la globalización que provee todo lo que es, ha provisto todo lo que es la digitalización, especialmente desde la apertura a fines del siglo pasado, desde la aparición de la Internet, ¿no? ¿Cuál es la principal lección que tenemos como especie, ¿no? Como raza? En un tiempo el planeta era gobernado por los dinosaurios, ahora por los seres humanos. Y bueno, está de más comentar todo lo que no hemos hecho bien, ¿no? Con el planeta. Y es hora de que este sacudón, esta tragedia que nos está afectando, ¿no? Nos está afectando desde todo punto de vista, ¿no? Punto de vista emocional, afectivo, mental, económico. El aspecto que ustedes quieran tratar se ve afectado, ¿no? Y tenemos que empezar a ver de qué forma reconocer los errores que hemos cometido como especie y ver el mejor modo de salir adelante de manera socialmente responsable y con una actitud que haga que el desarrollo que se pueda ir logrando sea sostenible, ¿no? Ya estamos hablando de nuevos métodos de producción y de consumo, dentro de incluso de los objetivos del desarrollo sostenible que ya estaban previstos. Entonces, la principal lección que nos parece a nosotros debemos aprender es la vulnerabilidad del ser humano como especie, ¿no? Así que bueno, ahora seguimos, Lili. Sí. Bueno, acá decimos, les leo el slide y después les cuento. La pandemia, los empleados como grupo de interés y la reputación. Estudios sobre los efectos de la pandemia en el prestigio de las empresas en base al modelo RedTrack, que es un estándar internacional para medir la reputación corporativa, mostraron al grupo de interés empleados como el más importante.
Las grandes empresas y sus iniciativas muestran una tendencia a creer más en los medios tradicionales, radio, TV, etcétera, versus las redes sociales. Esto un poco porque las redes sociales con el tema de las fake news y demás han sido muy desacreditadas. Entonces, se recomienda a las empresas 3 puntos: cuidar a los empleados, ayudar y comunicar. El prestigio de aquellas que comunican aumentó considerablemente. Entonces, cuando habla de cuidar a los empleados en esta etapa, en este momento de la vida que nos encontramos, porque decimos pandemia a los empleados y este estudio se hizo hace muy poco, lo que nos está diciendo, este es el momento en que las organizaciones, y dentro de las organizaciones tenemos las corporaciones, los estados, las empresas chicas, las empresas grandes, los organismos públicos, los organismos privados, etcétera, es el momento de diálogo. En este momento se tiene que producir un diálogo de estas gobernanzas, de estas grandes empresas con sus empleados, y hacer un análisis interno de cuáles son las preocupaciones de la gente que está trabajando con eso, todos sus colaboradores. O sea, conocer cuáles son las preocupaciones que tenemos todos en este momento, o sea, todos los que trabajamos, principalmente en las grandes empresas. Por supuesto que en las pymes con más razón y estamos más cerca, ¿no? Entonces, en este estudio lo que surgió del análisis es que la mayor preocupación de los empleados está en cuáles son las medidas que toman las empresas o todas las organizaciones para evitar los contagios en los lugares de trabajo. O sea, ¿qué medidas y cómo conoce cada empleado cuáles son las medidas que tiene para evitar el contagio y poder seguir sano, ¿no? La segunda medida que surge es que las organizaciones tienen que tener en cuenta y considerar el tema de la estabilidad laboral, como en esta etapa que yo lo considero como una etapa de transición, porque veníamos de una manera, tenemos este momento tan desestabilizante con la pandemia, o sea que es una transición y en algún momento vamos a llegar a otro lugar. Entonces, esta estabilidad laboral. Y el tercer punto es cómo la gente quiere que le reduzcan la incertidumbre. Entonces, son todos temas que las organizaciones tienen que ver cómo los van a tratar internamente y si se van a vincular con otras para ver si a varias les pasa lo mismo y cómo encontramos una solución. O la encuentran solos o la encontramos en conjunto. Y vamos a ver más adelante el tema de las alianzas, ¿no? Entonces, esto sería un poco tener en cuenta qué es lo que le está pasando a los empleados hoy. Cuando decimos ayudar, cuando se habla de ayudar, es como que surge que este es el momento de la responsabilidad social. ¿Cómo? Vinculándose con el resto de organizaciones y vinculándose con la sociedad. Las organizaciones tienen que establecer relaciones, vínculos con la sociedad en la que están insertas, más que nunca, para conocer qué es lo que les está pasando e interactuar de modo tal que surjan ideas, aportes, que surjan de todo, del análisis en conjunto para llevarnos a sociedades más relajadas porque en este momento estamos todos estresados, o sea, de alguna manera sociedades más armónicas, sabiendo que tenemos capacidad de transitar y resolver los problemas que nos acarrea esta crisis. Y cuando estamos diciendo de comunicar, lo que ocurre es que lo siguiente, que lo que no se conoce no construye reputación. Y las organizaciones, depende cómo comuniquen, y si comunican, establecen o informan qué hacen y van formando la reputación en el medio, en la zona, en el país o en el mundo, ¿no? Y también lo
lo que ocurre es que al comunicar, según surge de este informe, en la medida que las organizaciones van comentando qué es lo que hacen y en qué les va bien y en qué no les va bien, se va formando un círculo virtuoso, y ese círculo virtuoso lo que provoca es contagio. Si aquella empresa hace tal cosa, yo puedo hacer tal otra, y de alguna manera nos vamos contagiando virtuosismo, ¿no? Lo que va generando mejor relaciones en la sociedad también, ¿no? Obvio que un apartado muy importante del estudio que hizo esta empresa con este modelo destaca que cuando se comunica, lo importante es que la empresa lo haga de forma transparente y la información sea verdadera, porque no vaya a ser cosa que haya organizaciones que operen con oportunismo o con una búsqueda de una salida comercial. Entonces, lo que concluye en una parte de este informe es que esa información o esa comunicación de parte de las empresas y de las organizaciones debe ser algo colectivo y no individual, porque en la medida en que yo digo, yo tal cosa, yo tal otra, estoy manifestando una especie de oportunismo, ¿no? Eso sería un poco esto. Bien. Las pandemias pueden prevenirse. De hecho, hay algunos informes en el cual una semana antes de que se desatara la información, ya había algunos informes privados sobre este tema. Pero no los estados trabajando en conjunto, sino organizaciones privadas que vienen trabajando sobre esto. Como yo les dije, en el 2014 ya se sabía de qué forma se trabajó o no se trabajó. Algunos comentarios lo hicimos en los primeros esta prevención de las pandemias descansa en una cooperación, colaboración global que hasta el momento no tiene realmente indicios de mucha fuerza. Imaginémonos lo que significa la globalización. El Producto Bruto Interno Mundial en la composición, las exportaciones pasaron de un 4% en 1870 a un 30% en el 2018. Los pasajeros de avión pasaron de 310 millones en 1970 a 4.200 millones en 2018. Los turistas, todo un tema, la conducta, estaba puesta en tela de juicio la conducta de China, por Francia, por Gran Bretaña, por Estados Unidos, con distintos intereses, pero hay serias dudas sobre cómo procedió China, especialmente, bueno, todos conocemos que el Año Nuevo chino fue justo en el mes de febrero, ¿no? Los turistas pasaron de 278 millones en 1980 a 1.133 millones en 2014. O sea, esta globalización sin precedentes no tiene mecanismos, al menos hasta ahora, y esa es otra gran oportunidad como especie, no tiene mecanismos de acción en forma conjunta. De hecho, hubo una propuesta en este tiempo de Inglaterra sobre desarrollar un fondo multimillonario, billonario en dólares, para desarrollar la vacuna en forma conjunta, y no fue aceptada su oferta por las dos potencias más importantes que tiene actualmente el mundo. Entonces, la cantidad de especies virales que no se conocen
está entre 650 y 840.000. La verdad que cuando chequeamos esta información, que es del Washington Post, está el link en el último slide, es realmente muy sorprendido, ¿no? El actual, este coronavirus, no es necesariamente el último ni el más mortal, ¿no? Y hay ciertas situaciones de los modos de vida actual, ¿no? De la forma de producir, ¿no? El cambio climático, la cercanía con las especies salvajes, el sacarle su hábitat natural, que contribuyen a este contacto y a esta posibilidad. Ahora bien, ello no es esto para deprimirse, porque hay mecanismos. Así como se pueden prever los tsunamis o los terremotos, hay mecanismos de inteligencia artificial que pueden ayudar a esta prevención. De hecho, como les decía, hay ya hace 6 años ahora estaba previsto una oficina en Estados Unidos y en otros lugares también de mecanismos de investigación y de prevención. El reconocimiento rutinario de temas de zootecnia, de cuáles son los animales que pueden transmitir este tipo de virus, también se conoce una forma de hacer un seguimiento. Entonces, las pandemias pueden ser la nueva normalidad, pero no tiene por qué ser así. Hay formas de prevenirla. Y acá viene la importancia de la gobernanza, de quienes conducen los destinos de las pequeñas y grandes organizaciones, y básicamente de los países más poderosos del mundo, ¿no? En este tema, cuando se habla de responsabilidad social, en esta confusión que hay de términos, algunos artículos comienzan a decir que está, bueno, la responsabilidad social de la universidad, de la persona, de la empresa. La responsabilidad social es un término global. Dentro de ese término global, todos debemos ser socialmente responsables, ¿no? Es un comportamiento del ser humano. Y dentro de eso podemos definir distintas categorías, básicamente en el lugar donde estemos. En el caso del agro, en el caso de la responsabilidad social de nuestro país, nosotros tenemos una gran posibilidad de producción de alimentos en forma sostenible. Las medidas tomadas por la mayoría de los países en esta lucha contra el COVID-19 implicaron una menor actividad y menores movimientos vehiculares de transporte público y de cargas. Acá hay un dato interesante. Con ello se redujo en forma drástica la emisión de dióxido de nitrógeno, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes que afecta la atmósfera. Pasa Lili, por favor. Y pasa algo, en nuestro país, la parte agraria y agroindustrial es una de las que está menos afectada. Mientras la producción agropecuaria, al estar asociada a lo biológico, nunca se detuvo, esto sería una evidencia de la baja participación de la producción de alimentos primarios en el calentamiento global. Pasa, por favor. Y entonces estos autores dicen, ante este nuevo escenario mundial, nuestro país tiene la obligación, dentro del concepto de responsabilidad social de la norma internacional, de producir alimentos en forma sostenible y cuidando el ambiente. No hacerlo
o hacerlo sin aprovechar su potencial productivo, implicaría que mucha gente no tenga la posibilidad de acceso a los alimentos básicos. Hoy salió una noticia sobre las toneladas de quesos que se tuvieron que tirar en Francia. O sea, una de las posibilidades que enfrenta el mundo es realmente la falta de alimentos. Y en nuestro país, por distintos avances tecnológicos, se ha mejorado mucho la producción, si bien no es totalmente sustentable. Un dato es la labranza convencional, contrario a la siembra directa, insumía como mínimo 70 litros de gasoil por hectárea para plantar, proteger y cosechar, y hoy apenas consumen 20 litros. Pasa, por favor. Acá tenemos un slide distinto donde dice cambios en la conducta personal hacia comportamientos socialmente responsables. Lo que queremos mostrarles con este slide es que, si bien recién decía Carlos, la responsabilidad social individual, la colectiva, la responsabilidad social es una sola, pero sirven, mencionarlo de esta forma, responsabilidad social individual, para entender los comportamientos. Por ejemplo, en este caso de este slide que vamos a charlar un poco ahora, dice, la responsabilidad social individual es la que nos induce a comportamientos colectivos más sustentables. Si nosotros no necesitaríamos tener reglas de conducta teóricamente para funcionar en la sociedad, pero en cada lugar y en cada sociedad tenemos como identidad y nos vamos comportando. Pero de alguna manera se han establecido reglas en las cuales, en la medida en que nosotros nos comportamos de una manera, sabemos que en forma colectiva vamos a lograr algo importante si todos más o menos vamos por la misma senda. En este caso, si cada uno es responsable, vamos a tener un comportamiento colectivo responsable para quién, para nuestro planeta, que es el lugar donde nosotros vivimos. Y esto lo hemos experimentado ahora con la pandemia. En la medida que el ser humano tuvo que quedarse en cuarentena, replegarse, que las fábricas funcionaron nada o casi nada. Hemos visto cómo han cambiado el smog en los cielos de Delhi, hemos visto los picos del Himalaya, la transparencia de los ríos y de los canales de Florencia, hemos visto cómo los animales están regresando como a sus zonas, como sus hábitats perdidos por el avance del ser humano. Entonces, toda esta situación que ha ocurrido y que la estamos viviendo, y que por supuesto no sabemos cómo vamos a seguir impactándonos, porque en la medida en que nosotros nos hemos replegado, los dueños de la tierra regresaron, y bueno, y ahora tenemos que ver cómo nos acomodamos para que podamos seguir ambos, los animales y nosotros, la recuperación de la vegetación que hemos tenido. Todo esto es un cambio que nos ha llamado a una reflexión muy, muy profunda. Entonces, esto como aporte al decir, bueno, los cambios de la conducta personal hacia comportamientos socialmente responsables. Dentro de todo esto nosotros tenemos dos variables que son muy importantes, que son la ansiedad y el estrés, que son factores que inciden en la capacidad de las personas para tener comportamientos socialmente responsables, para poder transformar nuestras sociedades en sociedades más armónicas. Es importante tener en cuenta y considerar
que la capacidad de reflexión y de mejorar nuestros resultados, o sea, es importante tenerla en cuenta, la capacidad de reflexión para mejorar nuestros resultados. La ciencia, ustedes saben que ya nos está diciendo algo que venían informándonos los yogis de antaño, que decía, bueno, si nosotros mejoramos nuestra respiración, si nosotros tenemos capacidad de meditación, seguramente nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad va a bajar, y en la medida en que nosotros logremos bajar esos estados de ansiedad y de estrés, por supuesto que nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad va a mejorar todos los diálogos y todas las posibilidades de comunicarnos, de tener acuerdos, de generar consensos entre los que interactuamos. Por eso que es tan importante esta posibilidad de poder tener actividades de alguna manera que bajen estos niveles de estrés para que nuestra capacidad de reflexión mejore. Yo quería invitarlos en un minuto a que cada uno se siente cómodo y experimente en este minuto la sensación de respirar tranquilo, de inhalar y de exhalar suavemente. Tomémonos unos segundos para ver qué le pasa a nuestro organismo. Entonces, inhalamos todos. Lo repetimos por 3 veces, cada uno a su ritmo. Volvemos. Y ahora nos damos cuenta de una diferencia, ¿no? Está bueno tomarse estas pausas durante la mañana, durante la tarde, cuando nos damos cuenta, y no es necesario que nos demos cuenta que estamos estresados o ansiosos. Tendría que ser formar parte de un hábito en nuestras vidas, poder tener nuestro espacio de relajación, de meditación, para que nuestros días sean distintos. Es muy probable, como decíamos recién, que al bajar nuestro nivel de estrés podamos cambiar nuestra capacidad de diálogo con toda la gente que tenemos en nuestro entorno y mejorar nuestros niveles de comunicación y acuerdo. Les voy a leer algo que vimos ayer a la tarde, que está en la página de la IFAC, por si hay gente que no es de la profesión, que ya sé que hay. Les voy a contar que la IFAC es la Federación Internacional, la Asociación Internacional de Contadores, ¿no? Y les voy a leer 2 párrafos de un artículo que está en la página, que como lo vimos fuera del momento en que habíamos enviado el PowerPoint no está, pero si entran en la página de la IFAC lo van a encontrar, y dice así, estos 2 párrafitos que les voy a leer. La salud mental y el bienestar no son una tendencia o una palabra de moda. Es real y debe abordarse no solo el interés público, sino también el interés de la humanidad. El brote de COVID-19 ha puesto esto claramente en foco. Los cambios cotidianos, el distanciamiento social y la vigilancia inevitablemente provocan ansiedad y estrés. Más que nunca antes, las empresas, especialmente las pequeñas empresas, son vulnerables a los impactos humanos en constante evolución. Como profesión, tenemos una tendencia general hacia los resultados financieros y nos centramos en los números. Sin embargo, cuando nos alejamos de nuestra profesión,
Nuestro propósito fundamental es mejorar la calidad de vida de aquellos con quienes interactuamos. Como asesores de confianza, los contadores a menudo son tomados en la profunda confianza de los clientes en sus eventos de vida más difíciles. Esto tiene un peso significativo. Esto significa que los profesionales de las ciencias económicas también deben cuidar su bienestar para brindar el mejor servicio a sus clientes. Bueno, esto lo quisimos comentar sobre todo porque la Federación Internacional de Contadores también está preocupada por supuesto, por el impacto que produjo este virus y bueno, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Y también están emitiendo recomendaciones para que nosotros tengamos en cuenta todos estos elementos. Nosotros todos sabemos perfectamente, los que somos de las ciencias económicas y probablemente los que no son, sabemos perfectamente cómo nuestros clientes, cuando nosotros le prestamos atención, abusan de nuestro tiempo y de lo que nos cuentan, y ahí veo la cara de Majo como asiente con lo que estamos diciendo. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, ¿no? De mantener o de buscar un espacio que nos permita esta relajación para poder ser mejores. Pero no para ser mejores para competir, sino para ser mejores personas, para dialogar, para estar con el otro, ¿no? ¿Tenés apagado, Carlos? Efectivamente, los contadores somos sacerdotes, confesores, todos tenemos más de una anécdota. Voy a compartir una solamente. Resulta que no me daba el consumo en un cliente, ¿no? Entonces, bueno, che, no me da el consumo, esto no me cierra. Bueno, finalmente me confesó un problema conyugal. Y así muchas, en otro caso era un problema de un hijo que había estar, pero bueno, realmente es una ciencia social. Y ahora vemos que IFAC se está ocupando y preocupada también por la salud mental profesional nuestra, ¿no? También deben recordar cuando Ámbito Financiero publicaba unas tablas impositivas a mitad del mes, en una contratapa, a un autor de impuestos patrimoniales de ese tiempo, Jacobo Litvak, publicó una página entera donde hablaba, decía, desde Forrest Gump hasta Atrapados sin salida, hablando del estado mental de los contadores en ese tiempo, en el cual en un mes había habido sobre un mismo tema, no sé si eran 7 u 8 resoluciones diferentes de AFIP. Pero bueno, en aquella época, ahora... Claro, es todo un tema, o sea, realmente esto de la pandemia nos hace pensar también en qué es lo realmente importante, y dentro de lo importante hay lo menos importante y lo más importante. El slide que tiene esta medusita dice, algunos artículos periodísticos siguen mostrando la confusión de conceptos. Hemos visto varios artículos, hablan de responsabilidad social y hacen una lista de la filantropía de algunas empresas, de la caridad que pueden hacer o de la ayuda que brindan. Y por supuesto que eso está bien, pero desde lo que es responsabilidad social es un concepto del siglo pasado, y del siglo pasado hasta 1970 más o menos, es un concepto muy viejo. Y hablan de que la sociedad, de responsabilidad social, como que la sociedad se comporte responsablemente ante la pandemia y de acciones filantrópicas. Nada más alejado del concepto.
y vuelvo a reafirmar esto, responsabilidad social es conducirnos sustentablemente, preservando el capital social, ambiental y económico, teniendo como principios de comportamiento la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, además de otro, esto de la norma IRA. La medusa, su simbolismo es la sabiduría femenina soberana, además de otros significados. Y acá queríamos comentar cómo se ha venido comportando Angela Merkel y respetando estos principios de transparencia, rendición de cuentas y ética. Angela Merkel, junto a otras dirigentes femeninas, algunas muy jóvenes, Angela Merkel va todas las semanas al Parlamento y explica qué es lo que está haciendo, en qué está gastando, recibe todas las preguntas que se le hagan. Entonces, ahí tenemos una dirigente de prestigio mundial que cumple con los principios de responsabilidad social en función de la norma internacional que define qué es responsabilidad social. Esto para todas las mujeres. No escucho los aplausos. Carlos, una cuestión de organización. Veo una mano levantada ahora de Claudia Bosco. Claudia Bosco. Sí, para que pregunten. Sí, dale, vamos, ahí le doy el micrófono. A ver si puede hablar, Claudia. ¿No? Ahí está, Claudia, ¿está por ahí? Acá está. Bueno, ¿tenés micrófono? Se fue. Se fue a otro lado. Se fue a buscar un café, porque está. Esa es la ventaja del anonimato en estos encuentros virtuales. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, fue un error. Lo que pasa es que estando en casa, compartiendo con familia, todo puede suceder. No fue intencional, disculpe. No hay problema. ¿Querías decir algo, Claudia? No, estoy atentamente escuchándolos. Bien. Bueno, avancemos, Lili, entonces. Bueno. Vos querías decir algo del chiste. Este es un separador de títulos. Bueno, están viendo, supongo, el chiste, ¿no? Falta un año en su currículum. Bueno, lavarme las manos, ¿no? Está buenísimo. Nos encantó. Lo encontró Lili, está muy lindo. Hoy teníamos también noticias de que, por ejemplo, los jóvenes franceses, por supuesto no todos, ¿no? Pero es noticia que los franceses y los ingleses es como que no quieren volver a trabajar, o no quieren volver a trabajar presencialmente, pero hay toda es como que el trabajo está perdiendo su atractivo. Pero es noticia, o sea, va a ser uno de los temas a resolver a futuro. Por eso es tan importante ese diapositiva, ese slide que veíamos, que comentó Liliana, sobre la preocupación del grupo de interés empleados. Por un lado, cuidarlos. Por otro lado, la desocupación, los índices de desocupación en Brasil y en Estados Unidos están siendo tremendos. Entonces, es una gran preocupación desde todo punto de vista. Cómo conservarlos y cómo solucionar el problema ya anticipado hace 60 años. Se hablaba que había 4 grandes problemas, se anunciaban para este tiempo en la humanidad. Hay un grupo de estudio que estudia, digamos, el futuro, pero no como una adivinación, sino en base a datos estadísticos, ¿no? Y uno de los problemas de este tiempo era el paro, ya previsto por distintas razones, o sea, el paro, como dicen los españoles, la desocupación. Otro era el ocio, otro era la falta de agua, como futuro de conflictos armados, ¿no? Entonces, realmente la aparición de esta pandemia, que se podía haber previsto, ¿no? Invirtiendo los fondos necesarios,
Fíjense esta contradicción. Nosotros los respiradores, ¿no?, tan mentados, se aplicaban en 1907. O sea, en 100 años no encontramos nada mejor que algo que se hacía hace 100 años con tanto avance científico. Es para pensarlo. Lo mismo que el uso del plasma de los sanados, de aquellas personas recuperadas, para ayudar a los que están infectados. O sea, eso habla de la falta de interés, de invertir en investigaciones para este tipo de situación. Y ahora nos vamos a los ODS. Ahora entonces daríamos inicio como al segundo punto de lo que habíamos propuesto. Primero hablar de la pandemia, ahora vamos a hablar un poco sobre los ODS, ¿no? La mayoría hemos oído hablar sobre los ODS, pero bueno, igual les voy a dar algunos datos importantes, que nosotros consideramos importantes, que siempre viene bien reforzar. Que es, el 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todos. Esto forma parte de una agenda de desarrollo sostenible con la idea de que para el 2030 este esté cumplido, o sea, se haya avanzado lo suficiente. Les recuerdo que esto es, los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera son lo que sigue, porque estaban los ODM, los objetivos mundiales, que no se pudieron cumplir en el 2015. Entonces, pasamos a los ODS. Estos ODS fueron firmados y adoptados, donde manifestaron todos estos líderes. 193 países se comprometieron a cumplir con los 17 ODS. Todos sabemos que estos 17 ODS tienen en conjunto 169 metas para cumplir. O sea que Naciones Unidas y todos los que trabajaron en la elaboración de esta agenda de desarrollo sostenible para el año 2030, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, estos 17 objetivos, cada uno tiene metas y a su vez cada uno va mostrando ciertas directrices donde nos va diciendo cómo trabajarlos para poder lograrlos. Entonces, cada país que se compromete tiene que establecer su plan de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, firma y se compromete a su cumplimiento. Cada país que firma y se compromete a su cumplimiento dice, bueno, yo de los 17 voy a poner énfasis en el 1, en el 2, en el 15, en el 16, o sea, y sobre eso va trabajando. A su vez, en nuestro país lo adopta el país y cada provincia, nosotros sabemos que cada provincia tiene que ratificar, porque somos un país federal, lo que hizo nación, y por ejemplo nuestra provincia también adopta los ODS. Y en el caso de Neuquén, adopta 16 de los 17. El 14 de vida submarina no lo adopta porque nosotros no tenemos vida submarina, no tenemos mares. Esto lo traje como ejemplo de lo que sucede, ¿no? A nivel nacional se adoptan y a nivel provincial. Y a su vez cada municipio, cada organización va diciendo, yo voy a trabajar y ver cómo vamos a interrelacionarlo para cumplirlo. Les cuento que existe también un índice, el índice para saber qué países están cerca de cumplir con las metas de los ODS, y ese índice lo pueden encontrar en la página de Naciones Unidas, y
por supuesto que yo me fijé y Suecia es el país que encabeza el ranking de cumplimiento con el 84,5% de avance en sus metas, en las metas de los ODS que se propuso trabajar. Siguen Dinamarca, Noruega, Finlandia, Canadá. Nosotros no estábamos muy cerca en el ranking. Pero bueno, es cierto que estamos trabajando y haciendo lo que podemos. En la provincia, el COPADE es el que tiene a su cargo llevar adelante la planificación del cumplimiento de los ODS que se comprometieron y el avance y cómo se van a relacionar para hacer el avance de las metas. Y acá ahora les voy a compartir una información también que publicó IFAC, la Federación Internacional de Contadores, sobre un trabajo porque a raíz de la elaboración y del desafío de trabajar en este tema para esta charla, tuvimos la oportunidad, bueno, de interactuar bastante con los organismos profesionales y nos dimos cuenta que la IFAC está muy interesada y muy comprometida con el avance de los ODS y que los profesionales en ciencias económicas tenemos competencias para poder trabajar en esto, ayudar, asesorar, colaborar. Entonces, la visión de la IFAC es que los profesionales en ciencias económicas pueden fortalecer las organizaciones sostenibles, los mercados financieros y las economías. ¿Por qué? Porque los ODS nos proveen a nosotros un marco común de objetivos, metas e indicadores. Y nosotros estamos muy preparados para trabajar con objetivos, metas e indicadores. O sea que tendríamos competencias como para colaborar. Si en una organización deciden trabajar con, por ejemplo, el ODS 4 de educación de calidad, podemos trabajar y colaborar en un plan de trabajo para llegar a su logro, ¿no? En este documento que preparó el FAC, presenta 5 acciones muy interesantes acerca de cómo los contadores, administradores de empresas, economistas, o sea, todos los profesionales de las ciencias económicas podemos interactuar o involucrar. La primera acción dice liderar con el ejemplo, alineando sus estrategias y planes con ODS relevantes. ¿Esto qué quiere decir? Como que nosotros podemos ir alineándonos con los relevantes. Y les voy a contar un ejemplo. O sea, el documento es muy interesante, si quieren también lo pueden encontrar en la página de IFAC. Está todo en inglés, pero pueden poner el traductor al español. Y en cada una de las acciones, IFAC nos muestra un ejemplo de lo que ha sucedido o está sucediendo. Entonces dice, la profesión contable de Zimbabue trabaja para fortalecer la capacidad del sector público a fin de apoyar la migración gubernamental de la contabilidad de lo percibido a lo devengado. En ese plan y colaborando con la organización profesional en Zimbabue, es muy importante porque esta es una colaboración sin fines de lucro y, por ejemplo, sabemos, y también lo explica en el documento, que algo similar ocurrió en Australia y cuando se hace esta migración de lo percibido a lo devengado, se descubre que se puede eliminar mucho de la corrupción existente. Otra acción interesante, la segunda que nos dice IFAC, identificar maneras de apoyar estrategias de desarrollo nacional y acciones movilizadoras. Esto tiene que ver un poco con lo que les decía recién. Cada país adopta, firma que va a trabajar en los ODS. Entonces, si una provincia o una corporación quiere hacer algo, una gran empresa sobre un ODS,
para contribuir a que el país cumpla con la meta o con varias metas de distintos objetivos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los ODS estén incorporados a los planes nacionales de trabajo, porque si no están, difícilmente vamos a encontrar un mecanismo de medición que nos diga cómo estábamos y cómo hemos avanzado con respecto a apoyar eso. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo que es que el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y de Gales se han incorporado a una red nacional de organizaciones establecida para impulsar acciones de ODS. O sea, en Reino Unido, en Inglaterra y Gales, tienen una organización que se dedica a impulsar los ODS. Entonces, los contadores organizados, los contadores públicos, apoyan esa organización, esa red, y colaboran. Tercera acción, defender y abogar por la concientización en ODS, elevando el nivel de conciencia y comprensión para contribuir con las organizaciones. O sea, en la medida en que las organizaciones se concientizan de los ODS, de las metas, seguramente van a poder trabajar mejor y buscar mejor cuáles son las metas de trabajo, los planes de trabajo. Acá tenemos otro ejemplo que nos trae la IFAC, que dice que la Federación de Contadores de Sri Lanka y la propia IFAC llevan a cabo talleres para involucrar a las organizaciones de contadores en la región, mostrando herramientas sobre cómo contribuir. O sea, yo les comentaba recién que Naciones Unidas en cada ODS tiene una indicación, requisitos de cómo llevarlos adelante. Entonces, allá en Sri Lanka y la Federación y la IFAC se reunieron para apoyar a que los contadores de ese lugar conozcan mejor todas las herramientas para contribuir al mejor desarrollo y logro de metas de los ODS en Sri Lanka. Los colegios, fíjense lo que hicieron en Australia. Los colegios de contadores de Australia y Nueva Zelanda presentaron una solicitud al Senado australiano para que indaguen dentro de la comunidad de negocios australiana cuáles ODS, en qué ODS faltaba concientización. O sea, nosotros tenemos los 17, entonces esta organización de contadores le pide al Senado de Australia que averigüe, sabiendo a cuáles adhirieron ellos y en cuáles falta concientización. Porque al faltar concientización lo podés apoyar para que lo desarrollen las metas, lo lleven adelante, perdón. La cuarta acción es identificar grupos de interés claves para colaboración y asociación, o sea, establecer alianzas. Por ejemplo, el Colegio de Contadores Mundial se asoció con otra organización para unir comunidades de finanzas y negocios para ayudar en el logro de los ODS y actuar como fuerza de cambio. Y la última es la de, esta es la que más me gusta a mí, de las acciones que proponen o promueve la IFAC de que deberíamos hacer los contadores para el logro de los ODS. Y es, sean innovadores. Las organizaciones de contadores desarrollarán o emprenderán iniciativas innovadoras que tengan un impacto social y sean directamente relevantes para lograr los ODS. O sea que, además de habernos propuesto 4 acciones bastante claras acerca de cómo llevar adelante
propuestas para cumplir las metas de los ODS, también nos dice, bueno, sean creativos. Y acá también tenemos un ejemplo que es de alfabetización financiera, que esto está conectado o vinculado al ODS 4 sobre educación de calidad. Los contadores públicos certificados de Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda, ¿vieron cómo se repiten los nombres de los países, no? Siempre es lo mismo. Tienen programas para proveer a la sociedad de educación e información financiera. No sé si será porque yo di clases de matemáticas financieras en la Facultad UTE, pero me gustó mucho esta propuesta para, o sea, quizás porque me gusta, porque me parece fácil de llevar adelante, ¿no? ¿Cómo podemos los contadores, los profesionales en ciencias económicas, los organismos que nos nuclean a nosotros, y por supuesto que en todas las otras profesiones puede pasar lo mismo, ¿no? Que se nucleen para ver en qué aspecto que es atinente a la profesión de cada uno, los ODS no están cumplidos, y colaborar siendo innovadores en aspectos que por ahí no están concientizados para llevarlos adelante. Eso sería un poco una introducción de los ODS. Bueno, ahí Hugo pidió la palabra, Hugo Martini, así que ahí tenés el micrófono, Hugo, si estás por ahí. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchan? Parece que no. Sí, está. Ahí está. Sí, pero creo que me quedó la manito Sí, levantada. fuerte, Hugo, poner el micrófono. Que lo haga por el chat. A ver, ahí te vemos. Pero no me escuchan. Ahí Sí te sí escuchamos. te escuchamos bajo, pero sí te escuchamos. No, les decía que la manito me pareció al principio, me quedó ahí colgada y la verdad que no sabía que estaba con la mano levantada. No era que había pedido la palabra. ¿Querés comentar algo, Hugo? No, que está muy interesante, les mando saludos desde ya a todos y bueno, nada, acá me quedó así como el acto reciente. Familia, tratando de hablar y de estar presente en esta charla. Sí, no te escuchamos. Muy interesante. Sí, está muy bajo. Si querés comentar algo, pasalo por el chat, yo lo tomo y vemos cómo hacemos. Dale. Bueno, vamos, los objetivos de desarrollo sustentable han sido adoptados por IFAC y por varias asociaciones internacionales profesionales de contadores, ¿no? En el mundo tenemos cerca de 3 millones de profesionales en ciencias económicas. Disculpen los licenciados en administración, licenciados en economía, porque habitualmente digo contadores y los estoy abarcando a todos, todos los profesionales en ciencias económicas. Estos objetivos, que son 17, tienen 169 metas, es decir, si vamos logrando cada meta, ¿no es cierto?, vamos a lograr el objetivo como todos sabemos. Vamos a hablar un poco en estos dos slides del ODS número 3, que dice garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y de todas las edades. En el slide siguiente vamos a comentar algunas metas donde pareciera que este ODS se hizo a medida de la pandemia. Pasá por favor al anterior, Lili, así comento un poco el tema de los recursos. Sí. Hay una frase común, por lo menos para algunos es común, que dice, no son los recursos los que limitan las decisiones, sino las decisiones las que limitan los recursos. El caso de España y Corea del Sur.
según fuentes de Google, si comparamos Corea del Sur con España, sería Oriente con Occidente, vemos por ahora que en Oriente, en su conjunto, los efectos negativos de la pandemia son mucho menores que en Occidente, ¿no? Y eso habla de muchas cosas. Entre otras, de cómo se aplican los recursos y de la transparencia y la rendición de cuentas, principios generales de responsabilidad social. Es importante tenerlos siempre presentes, porque si invertimos los recursos de esa forma, o como Merkel, que va una vez por semana a rendir cuentas, el aprovechamiento va a ser muy diferente. Los datos de las fuentes de Google dice que el primero, Corea del Sur, tiene 51 millones de personas, poco más que nosotros, contra 41 millones en España, poco menos. Entonces destinó un 30% del PBI, que pueden hacerlo en función de su bajo nivel de endeudamiento, versus en España un 41%. Ahora vemos la situación de los infectados. Estos datos son al 4 de abril, es decir, con esta primer ola del coronavirus, ¿no? Algunos esperan una segunda ola, esperemos que no, pero algunos esperan que sí. En este caso estamos hablando de los datos al 4 de abril. A ver si regresa. Carlos. Bueno, le sigo leyendo la filmina. Bueno, acá estaba comparando datos, Carlos, de cantidad de personas y cantidad de fallecidos e infectados. No teníamos previsto el corte. Pero bueno, sigo con la filmina que sigue porque acá tenemos datos acerca de población, de fallecidos, de infectados. Y lo importante que era que rescatar en este ODS es que el ODS 3 es el que tiene por título garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y de todas las edades. Es un poco como que nosotros deseamos hecho a la medida porque en este momento quedó expuesto cuán débiles y cuán vulnerables son nuestros sistemas de salud, ¿no? En países, en países donde nosotros considerábamos que era imposible que suceda algo de este estilo, que fallara el sistema de salud, bueno, lo hemos vivido y estado presente en eso, ¿no? Voy a pasar a la que sigue. Ustedes a mí sí, me escuchan bien. El ODS 3, que decíamos a la medida de la pandemia, salud y bienestar, algunas de las metas de este ODS parecen escritas pensando en estos tiempos que corren. Cobertura sanitaria universal y acceso a servicios de salud de calidad. Acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces y accesibles y de calidad. Aumentar la financiación de la salud y la contratación, desarrollo, capacitación y retención del personal sanitario.
reforzar la capacidad de los países en materia de alerta temprana, reducción y gestión de riesgos para la salud. Como ven, todas estas metas son muy interesantes en el sentido de que cada país, lo que yo no sé si todos me están escuchando, pueden levantar la manita por lo menos para ver si lo están escuchando. Ah, bueno, porque como lo perdí a Carlos, de pronto se hizo como un silencio y bueno, como les decía, estas metas hacen que nosotros en este momento de la pandemia decía que quedó tan expuesto la debilidad, la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud, tanto de los países que considerábamos hiperdesarrollados como nosotros, el gran manejo de nuestra pandemia ha sido a través de mantener una cuarentena bastante estricta y un distanciamiento social muy importante. Esto nos está de alguna manera, no sé si asegurando, pero mostrando que vamos por un buen camino en cuanto a la salud, porque no estamos ni saturados y no se ha complicado tanto como en otros lugares que hemos visto. Entonces, la Agenda 2030 hace especial hincapié en los países menos desarrollados. La realidad vivida por el sistema de salud en muchas de las naciones más avanzadas muestra también que a estas les resulta aplicable. Un poco lo que decíamos recién, ¿no? De la debilidad. Voy a seguir. El ODS 17, en este momento el ODS 17 es el más buscado, como dice acá, es el que está bajo asedio, porque se está produciendo un cambio en la forma en que los gobiernos y las empresas abordan los desafíos mundiales. El ODS 17 es el que habla de las alianzas estratégicas. Y un poco en algún momento antes hemos mencionado esto, ¿no? Los científicos por ahí hacen alianzas, se comentan los avances de protocolos o de cómo van con las vacunas, pero no ocurre lo mismo a nivel de gobernanza o a nivel de líderes. Y lo que nosotros estaríamos necesitando como comunidad global es que los líderes se pongan de acuerdo. Cuán distinto hubiese sido esta pandemia desde como lo veo yo, si los grandes líderes se hubiesen puesto de acuerdo en cómo resolver protocolos unificados acerca de cómo llevar adelante la pandemia. De modo tal que no tengamos por ahí gente que se quedó varada dentro del país, fuera del país, que nadie la puede socorrer y que estamos viviendo situaciones de ciudadanos muy complicadas. En el caso de haber establecido alianzas estratégicas para colaborar en yo te llevo 100 pasajeros, vos me traes 30, esta situación hubiese sido totalmente distinta, ¿no? Algunas de las metas de este ODS 17 tienen que ver con la tecnología, el comercio, la reacción de capacidad para asociaciones de múltiples partes interesadas, datos, monitoreo, rendición de cuentas. O sea, cada una de estas metas, los grandes líderes se ponen de acuerdo en cómo compartimos tecnología. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial para detectar tal o cual tema, y lo vamos compartiendo en este mundo globalizado, otra sería nuestra situación con respecto a la información que recibimos y cómo vamos resolviendo los temas que nos corresponde a cada uno, a cada país. Yo busqué algo muy interesante sobre el tema cumplir el ODS 17 y las alianzas, sobre algo que me pareció muy interesante que dijo la directora de sostenibilidad del grupo HighCon. Este grupo se dedica a
desarrollar y a producir botellas de plástico, todo lo que tiene que ver con el plástico. Que por supuesto que están en etapa de reconversión y de modificación de algunos de sus procesos. La directora, que es Jennifer Perk, comenta: el ODS 17 es quizás el más importante y más versátil de los ODS de la lista, de la ONU, ya que se centra en los medios para lograr los otros objetivos en la lista. O sea, si nosotros nos coordinamos y hacemos alianzas y decimos, bueno, para mejorar, para el ODS 4, sobre educación de calidad, establecemos patrones, protocolos, reglamentos, ideas de cómo avanzar en este protocolo, en el 4, por ejemplo, y seguramente cambiaría la educación de muchos de los países que firmaron y se comprometieron en llevar adelante la Agenda 2030, ¿no? Por ejemplo, dice, como parte de la industria manufacturera, o sea, ellos que forman parte de esta industria, vemos este objetivo como la fórmula para lograr nuestro propio progreso hacia una economía circular. O sea, una economía circular es la que reduce, reutiliza y recicla. Así como para alcanzar el ODS 12 y 13, que son los que garantizan patrones de consumo y producción sostenibles, y tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos relevantes. Me pareció interesante en la medida en que justamente es una empresa dedicada justamente a producir envases de plástico. ¿Regresaste, Carlos? Sí, estaba hablando re entusiasmado, viste, el ODS 3, qué sé yo, de golpe me di cuenta que estaba afuera. Bueno, sí, mira el último párrafo del ODS 17. Dale. El ODS 17 entonces destaca con razón la colaboración como el camino a seguir. Ninguna organización o empresa podrá marcar la diferencia por sí misma. Sin embargo, necesitamos la participación de todos y cada uno de los jugadores para construir un futuro verdaderamente sostenible. Un poco lo que decíamos recién, ¿no? El ODS 17 es el de establecer alianzas. Y si nosotros no buscamos esta manera de establecer alianzas para llevar adelante temas comunes y seguimos enfrascados en la competitividad y en quién tiene la verdad revelada y quiere tener todos los logros, y no vamos a lograr primero la Agenda 2030 y no vamos a lograr una sociedad sostenible, sustentable, no vamos a lograr que nuestro planeta realmente esté tratado por los seres humanos que conformamos además las distintas organizaciones, que se mantenga como corresponde, ¿no? Bueno, Carlos, te cuento que yo leí un poquito lo que decía del ODS 3. Ok. Mientras vos estabas parado, no sé si de él querés agregar alguna cosa. Yo prácticamente lo leí y dije alguna cosilla. No, simplemente en este caso destacar que los ODS que se han ido fijando tiempo atrás tienen una vigencia plena, y en el caso del ODS referido a la salud es fundamental la aplicación de los recursos, el hecho de estar usando mecanismos para mejorar la salud de los enfermos actualmente, que daten de hace 100 años, independientemente que sigan siendo eficaces, muestra la falta de inversión y la importancia de que la inversión se haga siguiendo los principios de responsabilidad social, ¿no? De transparencia, rendición de cuentas, ética y siguiendo las pautas legales. Así que no, creo que no es necesario si lo leíste. Sí, seguimos con esa parte. Seguimos con el de ISO 26000. Sí. Bueno, en la norma internacional de responsabilidad social adoptada por Argentina en 2010, hay uno de
Primero me gustaría destacar algo de lo que, comentar algo de lo que dijo Liliana. La gobernanza es uno de los aspectos que se trata también en esta norma internacional. En este caso, la gobernanza es fundamental para lograr la realización de alianzas que finalmente, para un enemigo común, a la especie humana, se unan países, se unan empresas, se unan organizaciones, lo cual veremos cómo se va desarrollando. Dentro de esta norma ISO 26000 hay una orientación sobre materias fundamentales que considera la norma. Una de esas materias fundamentales es la participación activa de las organizaciones. Noten que esta norma internacional no habla de empresas. Pues, después de un estudio hecho en Uruguay, detectaron solamente en 4 partes de la norma la palabra corporativo o corporación, dada la universalidad del concepto, ¿no? La responsabilidad social, como dijimos, es desde la personal, la individual, hasta de los estados, las naciones, las empresas, en fin. Entonces, este es el punto 6.8 de esta orientación, la participación de las organizaciones en el área de cercanía. Uno de los conceptos importantes también de responsabilidad social es la cercanía, en la zona de impacto donde la organización actúe. En este caso, en este tiempo, con más razón aún, tener en cuenta este concepto de la responsabilidad social. Las organizaciones deben vincularse de una forma determinada que también establece la norma con su área de impacto. Ese impacto también puede ser virtual, no es solamente el impacto físico. Y como estamos viendo ahora, lo que es virtual, lo que es digital, realmente va a pasar a tener cada vez más preponderancia. En este tren de ideas, una consultora BDO desarrolló una guía de elementos para tener en cuenta factores que consideran clave para enfrentar esta situación. Un punto que lo estamos viendo en distintos órdenes, una asignación económica extraordinaria para proteger al personal y a los clientes durante la pandemia. Para eso es necesario tener reservas, algunas las tienen, otras no, pero para la continuidad del negocio, este sería un punto importante. El segundo punto es prepararse para el impacto, o sea, va a ser una situación que con no sabemos qué frecuencia se va a volver a repetir. Entonces, de alguna forma, las distintas organizaciones tienen que tener prevista esta situación. Lo mismo que es hacia la organización, hacia dentro de la organización y hacia la organización dentro del mercado en el que se mueva, ¿no? Con empleados, clientes y proveedores. El cuarto punto es, estamos en plena actuación de este punto cuarto, ¿no? Establecer las medidas de contingencia para la pandemia. El punto quinto es la educación de los empleados y el esquema de comunicación con ellos ante esta situación. Vuelve a aparecer desde otro ángulo, otra organización en el mismo concepto, la coordinación con otras empresas y organizaciones. Lo mismo que decíamos, la colaboración global sin precedentes, dice el articulista, sin precedentes en el mundo, es la que nos puede sacar adelante más rápidamente. Y el último punto es, habiendo evaluado y satisfecho estos puntos anteriores, volver a la normalidad. O sea que también digamos, hay mucha gente estudiando todos estos aspectos en que nos colocó la pandemia. Y en este punto de volver a la normalidad, nosotros
vamos a hablar ahora del nuevo escenario, pero en realidad como estamos en etapa de transición, volver a la normalidad, etapa de transición, son todas cosas que realmente hoy no podemos definir nada, simplemente podemos ir charlando un poco entre todos cómo conducirnos. Ustedes saben que en el país se habilitaron a 9 provincias para que se puedan empezar a trabajar algunas actividades de profesionales. Nuestro consejo elaboró una serie de recomendaciones, ya que los profesionales en ciencias económicas estamos dentro de esas actividades que pueden empezar a desarrollar sus actividades, y se asesoró o solicitó información al Ministerio de Salud, organismos nacionales e internacionales para hacer unas recomendaciones de cómo trabajar internamente en los estudios y cuáles serían las medidas de uso externo. Y bueno, estas son medidas que ya conocemos todos, o sea, ahí nos dice que, perdón, pero no lo veo bien, principalmente tenemos que mantener el distanciamiento dentro del estudio, o sea, los empleados tienen que mantener su distanciamiento, o sea, esto significa remodelación de estudios, mantener el barbijo permanentemente y guantes. Yo no me imagino a la secretaria del estudio trabajando con guantes, pero bueno. Ventilar las oficinas, limpiar permanentemente, la recomendación de lavarse cada X tiempo las manos, ¿no? No compartir ni el mate, ni los vasos, ni ningún tipo de utensilio. Y, por supuesto, propiciar que la solución a los problemas de los clientes se haga más que nada en forma online, pero evitar, en la medida de lo posible, que gran cantidad de gente quiera asistir a los estudios. Y cuando hablo de gran cantidad de gente me refiero a 2 o 3 clientes, porque nosotros también sabemos que nunca en nuestros estudios se van a acumular 15 personas esperando al contador para ver qué le dice, si hace la indemnización que tiene que hacer Majo hoy o no. Esto en cuanto a lo interno, ¿no? Y con respecto a lo externo, también avisarle a los clientes cuando vienen al estudio que tienen que venir con el barbijo, tener previsto un trapo de piso, una alfombra o un algo que esté embebido en agua con lavandina para que se pueda limpiar los zapatos, proveerle un sanitario para que se pueda lavar las manos, y si le invitamos un té, un café o lo que sea, tiene que ser en un vaso, en un material descartable, y que a su vez se descarte de la manera debida, para que si hay virus no vayan por cualquier lado, ¿no? Y eso a mí a nivel personal me lleva a la reflexión de cuántos cambios hay que hacer dentro de los estudios, ¿no? También algo similar ocurre, que estuve mirando, requisitos y protocolos de los consultorios médicos. Fíjense que nosotros tenemos esto, pero los médicos, que son donde se nuclea siempre gran cantidad de pacientes en la sala de estar, en las clínicas, en los pasillos. ¿Ustedes se imaginan un médico dando un turno cada media hora y que no haya pacientes en el consultorio para que no nos topemos? Y sin niños en el consultorio. Claro, bueno, y cada paciente tiene que ir, por supuesto, con el barbijo. No puede ir acompañado, salvo que sea de extrema necesidad. El paciente será atendido por el médico con barbijo, con todos los protocolos, y cuando el paciente se va del consultorio, el médico tiene que volver a esterilizar el consultorio, o sea, limpiar la camilla, esterilizar la camilla, el escritorio, los instrumentos que utiliza para ocultarlo, mirarle la garganta, lo que sea.
esos protocolos también ya están siendo diseñados de esa forma, ¿no? Y después, por ejemplo, otro protocolo que estuvimos viendo es el de las aerolíneas. O sea, hay un protocolo ya bastante consensuado a nivel mundial sobre cómo se va a hacer en los aeropuertos y en los ingresos a los aviones. A mí a nivel personal, les cuento, me imagino que van a remodelar los aviones y es como que todos viajaremos en primera, porque tendrán que sacar un asiento, porque cuando vamos en avión vamos todos apretaditos con los codos adelante para que no nos moleste de al lado. Y ahora con este tema de la pandemia, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, cuando un pasajero de avión llega a un aeropuerto, lo primero que tienen que hacer antes de entrar es tomarle la temperatura. O sea, fíjense que se va a... El de los contadores era más o menos sencillo. El de los médicos se fue complejizando. Y el de los aeropuertos más, porque te tienen que tomar la temperatura. Tenés que ir con el barbijo. Tenés que ir con el barbijo, mantener en el aeropuerto el distanciamiento social. O sea, yo no voy a poder estar en una fila para abordar o presentar el ticket o abordar el avión como hacíamos hasta hace 2 meses, todos apretados en el mostrador de aerolínea, apurados en la sala de preembarque. O sea, hay que mantener el distanciamiento social en los aeropuertos. Y sobre todo, hacen mucho hincapié en este punto, y sobre todo cuando los pasajeros van a retirar la valija, porque ahí es donde se armaba el gran tole-tole y empezábamos a la empujones, allá viene la mía y la quiero sacar. Entonces ahora eso va a cambiar completamente. Eso es la parte externa de los aeropuertos y las aerolíneas con los pasajeros. Las aerolíneas se tienen que comprometer a ver cómo van a trabajar adentro del avión. O sea, la limpieza, el extremo cuidado cuando sirven el refrigerio, cuando lo retiran, con lo descartable, con todas esas que son medidas de seguridad que van a implicar cambios, o no nos van a dar nada de nada para que no haya problemas de ese estilo. No sé, pero bueno, esto por comentar algo de este nuevo escenario que se vislumbra muy rápidamente de cómo van a ser algunas de las actividades que ya han publicado, algunas de las medidas que están tomando y consensuando, porque obviamente cada profesión tiene su particularidad y tendrá que ser consensuado con su colegio, con el que administra la matrícula y todas estas cuestiones, ¿no? Y después, por último, les quería comentar algo interesante que también leí, es que, por ejemplo, o sea, cómo se preparan algunos países para, y después qué. Por ejemplo, en Holanda hay algo así como 150, 170 académicos estudiando cómo va a ser la economía después, a quién se le va a dar prioridad o fomentar para que se recupere antes, a quién después. O sea, hay países, así como hoy advertíamos que Suecia es el primero en cumplir las metas, bueno, estamos sabiendo que hay países como Holanda que ya están trabajando muy seriamente en qué va a pasar después, cómo va a ser el día después. Una de las últimas filminas dice, y esto ya es netamente de los profesionales en ciencias económicas, les queríamos comentar, por si no sabían, que FAP se ha publicado una guía sobre la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría frente a los efectos del COVID-19. Esta guía tiene orientaciones prácticas referidas a cuestiones de contabilidad y auditoría relacionadas con los cierres anteriores al 11 de marzo.
O sea, es interesante leerlo porque nos está dando pautas para los cierres de diciembre, de enero, de febrero y anterior al 11 de marzo. Está en la página de la Federación y sé que en estos días hay un curso también. Bueno, y nuestra última filmina, anteúltima, dice principios de la responsabilidad social como guía de conducta. Estos son los principios de la responsabilidad social que nos muestra la guía ISO 26000. Hablamos de transparencia, rendición de cuentas, conducta ética, respeto por la norma internacional de comportamiento, respeto al principio de legalidad, respeto a los derechos humanos y respeto a los intereses de las partes interesadas. En este slide lo vamos a profundizar porque los queríamos dejar con esto como síntesis, porque de alguna manera hemos hablado de cada uno de estos puntos y también hemos dado el ejemplo de Angela Merkel, que ella, yendo, como decía Carlos, todas las semanas al Parlamento, está mostrando su accionar, la transparencia de su accionar y todas las semanas rinde cuenta de lo que hizo con una conducta ética en el Parlamento. O sea que es un poco como que esto sería el cierre, o sea, el cierre de los slides. Ahora Carlos les va a hacer un comentario final, una conclusión final, y les cuento que mientras Carlos charla, ustedes pueden ver que en el chat les pusimos un link del Mentimeter para que ustedes puedan, en una palabra, decir qué se llevan de la charla. Este no fue un curso técnico, sino una charla de todo lo que hemos recogido de información acerca de lo que ocurre, nos está pasando en este momento con la pandemia, la sustentabilidad y la responsabilidad social. Así que lo dejo a Carlos charlando y los invito a ustedes a votar, ingresar al link ese y escribir una palabra para ver qué se llevan de la charla. El link está al comienzo del chat. A mí se me desconfiguró, así que no puedo entrar. Y la palabra que vayan eligiendo, la palabra más elegida, va a salir después y se va a ver un poco más grande que las menos elegidas. Lo tienen si quieren alguno hablar, levantar la mano si tienen alguna duda, para encontrar el link. Así mientras hacemos un cierre, ustedes pueden ir eligiendo una palabra y poniéndola. Sí, después de buenas tardes es el link que sigue. En el chat, ¿no? Bueno, yo... Acá está, capacitaciones lo puse, está justo al final. Jorge lo puso. Gracias, Jorge, sí, lo volvió a copiar. Así que esta es la última línea del chat. Bueno, cierro para poder poner el Mentimeter. Dale. Bueno, un poco evidentemente para nosotros fue muy enriquecedora toda la búsqueda de información, todas las charlas que tuvimos sobre este tema. Además somos fanáticos, amantes de la responsabilidad social, ya desde hace bastantes años, hace 11 años que estamos con este tema. Un poco la síntesis para nosotros de lo que nos está pasando como especie, como sociedad, ¿no? Es que la estamos viviendo una gran desgracia, ¿no? Con consecuencias inmediatas, que son las que estamos viendo día a día, escuchando las noticias,
lo que pasa en nuestro país, en los países vecinos, en el resto del mundo. Distintos comportamientos, distintos aportes de fondos para solucionar el problema, distintas investigaciones, pero con grandes conclusiones. Primero, la más importante, nos parece, es la vulnerabilidad nuestra como seres humanos, la vulnerabilidad como especie, ¿no? Esta vulnerabilidad debiera, no sabemos qué pasará, no vemos todavía indicios de que estemos aprendiendo como especie, ¿no? Como seres humanos, la lección que nos deja esta situación, con antecedentes de que la desgracia que se está viviendo se pudo prever, se pudo anticipar, y no se hizo, y hubo actitudes como esta de eliminar justamente una oficina de una nación tan poderosa como los Estados Unidos, que justamente el presidente de ese momento preveía que para este tiempo iba a haber una pandemia y justo eliminan esa dependencia. Por otro lado, muchos países de Europa, especialmente, y también Estados Unidos, pero en Estados Unidos podría haber intereses políticos, tal vez no tanto así en Europa, sobre el comportamiento verdadero que haya tenido China en este momento. Sabemos que una médica desapareció, bueno, el primer médico se murió, pero por la infección del coronavirus, ¿no? Es decir, la desgracia está, las consecuencias inmediatas las vivimos día a día, las mediatas todavía no las podemos dimensionar totalmente. ¿Cuál es la buena noticia? Es que esto se puede prever, esto se puede evitar. No es necesario que el mundo se vuelva a paralizar de un día para otro, como ha pasado. Ahora, para eso, la colaboración global es lo más importante. Y las herramientas, ambas herramientas que desarrollamos en esta pequeña charla, tanto los ODS como los principios generales de responsabilidad social, si se aplicamos estos principios, ¿no? Si somos como sociedad en su conjunto, si somos transparentes, si rendimos cuentas, si nos conducimos éticamente, ¿no? Tengamos presente que cuando hablamos de ética hablamos de conducta, hablamos de lo que debe hacerse, ¿no es cierto? Si respetamos las normas legales como piso, el principio legal se respeta en responsabilidad ciudadana, es un piso, y de ahí en más se debiera tener comportamientos que superen lo que prevé la norma legal. Con estas dos herramientas, y como sociedad en su conjunto, como personas individuales, como profesionales, en fin, en cualquier lugar que nos desempeñemos, creemos nosotros que se puede salir adelante y evitarse futuras pandemias, ¿no? Así que ahí están apareciendo los resultados de la votación. Yo me voy despidiendo. Estamos justo 5:00 p.m. Les agradecemos la atención a todos los que nos estuvieron escuchando y bueno, si alguien quiere aportar algo, simplemente me dice y le habilito el micrófono y bueno, lo escuchamos con mucho gusto. Ahí veo la mano de... No veo ninguna mano. Bueno, Lili, no sé si vos querés... Estaba mirando las preguntas. Hola. Hola. Sí. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Hola, Liliana habla. Juan Carlos, Lili. Bueno, no me puedo conectar por el chat, pero agradecerles la charla muy interesante. La verdad que estos temas nos preocupan a todos, así que los dos han estado excelentemente bien con sus exposiciones y nos han transmitido, además de la
de la preocupación por todo esto que nos pasa, también esto, como decía Juan Carlos, pensar que esto podemos preverlo, se puede evitar este posible parate que tengamos en un futuro. Así es que muchísimas gracias a los dos por las exposiciones que nos han ayudado en este tiempo. Gracias. Gracias, Liliana, vos porque nos querés. Gracias, Liliana. Hola. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también quería agradecer. Yo no soy del ámbito de la formación de ustedes y les agradezco que lo hayan abierto para que podamos participar otros y otras. Y para mí estuvo muy, muy motivador, me sirvió mucho volver a escuchar sobre la aplicación de los ODS y sobre todo la priorización de cuáles serían los ODS que ahora nos paran mejor frente a la pandemia. Me parece que eso es muy, muy útil tenerlo presente y empezar por buscar la manera, ¿no? Y bueno, me llevo mucho también esto de las alianzas y de trabajar sobre las alianzas estratégicas que nos ayuden a unirnos y a sacar lo mejor para el conjunto, ¿no? Así que muchísimas gracias por su trabajo, por la síntesis que han hecho, por todo el recorte teórico que han sintetizado para poder brindarnos. Así que eso, gracias. Nada más. Gracias, Carolina. Hola, Lili, Nilce. Hola, Nilce. ¿Cómo andan? Muy interesante, más divertido que los pesados de los noticieros, que lo único que son muertos, por lo menos esto muestra una realidad con un poco de perspectiva de futuro. Y bueno, te cuento que yo en el estudio ya tengo los guantes, los barbijos, la alfombrita con alcohol y agua, alcohol en gel en todas las cosas, así que pueden venir tranquilos cuando quieran. Hay agua con lavandina en todo el escritorio. Por lo menos vamos a estar limpitos. Lo que vi un cartel que decía los honorarios en un sobre en el buzón. Sí, por favor. Primero pasen los honorarios, si nos gusta lo dejamos entrar. A ese le das alcohol en gel. Sí. Es así. Primero lo importante, Juan Carlos. Gracias, Nilce. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Bien, yo quería también agradecerles y llevarles y poner sobre la mesa y compartir ustedes una preocupación que tengo al escuchar permanentemente en la tele y en todos los mensajes de los médicos, en la responsabilidad individual que cada uno debe tener a partir de esta nueva realidad y este nuevo planeta que vamos a transitar post pandemia. ¿Y cuál es la preocupación? Que verdaderamente es una responsabilidad individual que asumimos porque soy yo la que me pongo los guantes, la que me pongo alcohol, pero se pierde la perspectiva de la responsabilidad social, que lo hago por mí y lo hago por todos. Entonces, quizás tomando, como lo dijo Juan Carlos, tomando esto de que la responsabilidad social es de todos, o es general, o es transversal, es necesario darse cuenta o señalar, resaltar que es una corresponsabilidad. Yo soy responsable de mí, pero soy responsable de los demás, de las demás personas como es. Individualista que se está poniendo el énfasis hoy y perdiendo esta perspectiva de la responsabilidad del uno por el otro. Esa nada más sería mi mirada desde un lugar quizás muy, muy puntual, pero muy preocupada y muy comprometida por el trabajo que compartimos desde la profesión, desde los ámbitos universitarios, desde los ámbitos académicos y bueno, y de la vida en general. Y muchísimas gracias por todo.
Gracias a vos, Liliana. Gracias, Liliana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, la palabra que más salió fue interesante. Sí. Así que, ¿te despedís vos primero, Lili, o cómo querés? Sí, yo les quiero decir buenas tardes, agradecerles mucho que se hayan quedado hasta el final. Y bueno, en el material que preparamos están nuestros correos electrónicos, así que si en algún momento necesitan algo, quieren hacer una consulta, por supuesto que estamos a su disposición. Y en este tema, por supuesto, valga la redundancia, somos todos principiantes. Antes de con la consulta que mande los honorarios sobre Lili. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Bueno, gracias lo mismo que Liliana, gracias a todos por estar hasta este tiempo y poder compartir lo que estuvimos preparando para todos ustedes, y nos veremos prontamente, así que a disposición para lo que ustedes quieran. Acá tengo el 54-387, quiere decir algo. Me gusta ese nombre. Yo soy Matías de Escalada de Salta, no sé por qué figura el número, los quiero felicitar porque es muy interesante la propuesta que hicieron y creo que en realidad, bueno, la palabra interesante fue lo que más salió, pero un montón de cosas que nos vamos a tener que empezar a adecuar ahora con este problema y bueno, esperemos que de acá salgamos fortalecidos como personas y como sociedades. Muchísimas gracias, Liliana y Juan Carlos. Gracias a vos por haber participado y bueno, darnos tu comentario. Bueno. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos.